Nadie en la historia puede imaginar realmente lo que el cuerpo de Jesús soportó esa noche. Tras ser arrestado en Getsemaní, no hubo juicio justo ni descanso. Lo encadenaron, y desde ese momento comenzó un deterioro físico progresivo. La tensión emocional, el miedo y la ansiedad extrema activaron en su cuerpo una respuesta de estrés tan violenta que probablemente desencadenó un fenómeno llamado hematidrosis, pequeñas rupturas en los capilares de las glándulas sudoríparas que mezclan sangre con sudor. Médicamente, esto ocurre en casos de terror extremo, debilitando aún más la piel y haciéndola más frágil al dolor. Los golpes iniciales que recibió no fueron simples empujones. En un interrogatorio brutal, los guardias lo abofetearon repetidas veces. Los impactos en la cara provocaron microfracturas nasales, inflamación de los tejidos y hemorragias internas en labios y encías. Cada bofetada o puñetazo incrementaba el riesgo de conmoción cerebral leve. Su cuello, forzado a posiciones violentas, sufrió contracturas y espasmos musculares. La flagelación fue un capítulo aparte. El látigo romano, llamado flagrum, no era una simple cuerda. Tenía varias correas con piezas de hueso afilado, metal y plomo en las puntas. Al caer sobre la espalda, estos fragmentos desgarraban la piel y la carne, arrancando trozos de tejido y exponiendo músculo e incluso hueso en zonas profundas. Desde un punto de vista médico, cada azote podía causar hemorragias masivas y dañar terminaciones nerviosas, generando un dolor punzante e insoportable. La pérdida rápida de sangre conducía a una condición llamada hipovolemia, que provoca mareos, visión borrosa y una sensación de frío intenso a pesar del calor exterior. La postura forzada durante el castigo comprometía su respiración. La contracción muscular involuntaria y la inflamación de los tejidos aumentaban la fatiga respiratoria. Además, las astillas de hueso incrustadas podían causar infecciones rápidas, especialmente en un ambiente sucio y sin tratamiento. En este punto, el cuerpo de Jesús ya no era el de un hombre fuerte y entero. Estaba debilitado, parcialmente deshidratado y con un dolor sistémico que afectaba su capacidad de mantenerse en pie. Y aún faltaba lo peor. Después de la flagelación, el siguiente paso fue colocarle la cruz. No cargó todo el madero completo como a veces se representa, sino el patíbulo, la viga horizontal, que podía pesar entre 30 y 40 kilos. Con la espalda abierta en heridas profundas, la fricción del madero raspaba tejido ya desgarrado, provocando dolor insoportable y reabriendo hemorragias. Cada paso hacia el Gólgota fue una batalla contra la hipovolemia, la pérdida severa de sangre y el shock traumático. Los mareos frecuentes, la visión nublada y la debilidad extrema eran síntomas claros. Además, la posición de carga obligaba a inclinar el torso hacia adelante, lo que comprometía el diafragma y dificultaba la respiración. No es extraño que, en este estado, colapsará en más de una ocasión. Médicamente, ese derrumbe se explica por una combinación de factores: deshidratación, dolor agudo, hipotensión y posible arritmia cardíaca inducida por el estrés. La decisión de los soldados de obligar a Simón de Cirene a llevar el madero no fue un acto de compasión, sino de eficiencia. Querían que llegara vivo al lugar de la ejecución para completar el castigo. Una vez en el Gólgota, comenzó el proceso de fijación. Los clavos, de unos 13 a 15 centímetros, no se insertaban en la palma, como muestran muchas imágenes, sino en la muñeca, en el espacio de Destot. Ahí, el metal atravesaba el nervio mediano, causando un dolor punzante que se irradiaba hasta los hombros. Las muñecas podían sostener el peso del cuerpo, cosa que la palma no lograría sin desgarrarse. Los pies eran fijados con un solo clavo largo que atravesaba el segundo espacio metatarsiano, afectando nervios plantares y causando dolor agudo con cada mínimo movimiento. En ese momento, la crucifixión ya no era un castigo inmediato, era una tortura lenta diseñada para que la víctima muriera por asfixia progresiva. Colgado por los brazos, el diafragma no podía expandirse completamente y cada respiración requería impulsarse con los pies, rozando heridas y causando espasmos en los músculos destrozados. El dolor era constante, pero la lucha por aire lo superaba todo. Cada hora aumentaba el ácido láctico en los músculos, el corazón trabajaba con cada vez menos oxígeno y los pulmones comenzaban a llenarse de líquido, edema pulmonar. La combinación de shock hipovolémico y asfixia llevaba inevitablemente a la muerte, pero Jesús, según los relatos,
tuvo la fuerza de pronunciar palabras finales antes de exhalar por última vez. Con el cuerpo suspendido y los brazos extendidos, cada minuto en la cruz era una batalla contra la propia fisiología. Los músculos pectorales y deltoides, tensos al máximo, reducían drásticamente la capacidad pulmonar. Para tomar aire, Jesús tenía que impulsarse hacia arriba apoyándose en el clavo que atravesaba sus pies, lo que significaba frotar su espalda abierta contra la madera áspera y generar un nuevo estallido de dolor en cada movimiento. El sistema nervioso estaba sometido a un estímulo constante y extremo. Los nervios mediano y plantar, perforados, enviaban impulsos dolorosos continuos al cerebro, saturando los receptores de dolor hasta el punto de causar espasmos musculares involuntarios. La mandíbula se tensaba, los dientes rechinaban, y los músculos del cuello se endurecían por la lucha para mantener la cabeza erguida. El calor del mediodía en Jerusalén no ayudaba, la deshidratación progresaba rápidamente. La lengua se pegaba al paladar, la garganta ardía, y la sensación de sed era tan intensa que podía llegar a provocar delirios. A nivel médico, en esa etapa ya existían signos claros de insuficiencia multiorgánica. El riñón comenzaba a fallar por la falta de flujo sanguíneo, y el corazón trabajaba bajo una sobrecarga constante. Cada vez que intentaba inhalar, el peso de su cuerpo tiraba hacia abajo, bloqueando la expansión torácica. La única manera de respirar era empujarse hacia arriba, lo que al mismo tiempo hacía que el dolor en pies y muñecas se volviera insoportable. Este ciclo se repetía cientos de veces durante las horas en la cruz: subir para vivir, bajar por agotamiento, y volver a subir para no morir por asfixia. La gente a su alrededor no veía los detalles internos, pero el cuerpo de Jesús, desde un punto de vista clínico, estaba entrando en un estado de acidosis respiratoria. Esto significa que, al no poder ventilar correctamente, el dióxido de carbono se acumulaba en la sangre, volviéndola más ácida, lo que provoca arritmias, confusión mental y finalmente pérdida de conciencia. En paralelo, la pérdida de sangre desde la flagelación y las pequeñas hemorragias continuas en las heridas lo empujaban a un shock hipovolémico. Esto no solo produce mareos y debilidad, sino también una piel fría y sudorosa, labios pálidos y visión borrosa. Sin embargo, según el relato, Jesús todavía tuvo la fuerza para interactuar con quienes estaban a su lado, lo que indica que su muerte no fue inmediata, sino que luchó por mantenerse consciente incluso cuando su cuerpo ya estaba al límite de lo humanamente posible. Con el paso de las horas, la fatiga muscular dejó de ser simplemente dolorosa para convertirse en un obstáculo absoluto para la respiración. Cada intento de incorporarse para inhalar aire era más breve, más torpe, más desesperado. El diafragma, principal músculo respiratorio, estaba exhausto y comenzaba a fallar, provocando jadeos superficiales que no oxigenaban lo suficiente. Las manos, atravesadas por los clavos en la zona cercana a las muñecas, sufrían una compresión directa del nervio mediano, generando una sensación de fuego que recorría los brazos hasta los hombros. Era un dolor punzante, eléctrico, que no cedía ni en reposo. Los pies, perforados en un punto estratégico para sostener el peso, concentraban una presión insoportable cada vez que debía impulsarse hacia arriba para respirar. Médicamente, en este punto se sumaba otro problema crítico: el corazón empezaba a trabajar bajo un estado de taquicardia extrema. La pérdida de volumen sanguíneo, la deshidratación y el estrés fisiológico hacían que el ritmo cardíaco se disparara, intentando compensar la falta de oxígeno y la baja presión arterial. Esto aumentaba el riesgo de arritmias mortales. En su espalda, las heridas abiertas de la flagelación, mezcla de cortes profundos y desgarramientos, se infectaban con el polvo, la suciedad y las astillas de la cruz. No había forma de evitar que el sudor y la sangre se mezclaran, provocando escozor constante y debilitando aún más la piel. A nivel neurológico, la falta de oxígeno cerebral, hipoxia, ya debía estar afectando su visión y coordinación. Era probable que viera manchas oscuras, que los sonidos llegaran amortiguados y que las voces de la multitud fueran percibidas como ecos lejanos. Los calambres musculares se volvían más intensos, especialmente en las piernas y el abdomen, por el esfuerzo repetitivo de levantarse y caer. La rigidez progresiva dificultaba todavía más la respiración. Al mismo tiempo, la acidosis en sangre empeoraba, llevando al cuerpo hacia un colapso inevitable si la situación continuaba. La escena, desde el punto de vista médico, era una sucesión de pequeños colapsos internos,
Cada sistema del cuerpo estaba fallando, pero ninguno por completo todavía. Era como si la vida estuviera resistiendo con los últimos hilos, sosteniéndose a base de puro instinto, mientras la cruz se convertía en un mecanismo implacable que empujaba cada vez más hacia el desenlace. En los últimos minutos, el cuerpo de Jesús estaba al borde del colapso absoluto. La hipoxia ya no solo afectaba a la mente, sino que también provocaba un fallo progresivo en los órganos vitales. El corazón, sobreexigido y debilitado por la pérdida masiva de sangre, comenzaba a fallar en su capacidad para bombear. Las contracciones eran erráticas, ineficaces, y la presión arterial descendía peligrosamente. A nivel respiratorio, el patrón se volvía agónico. Cada inhalación requería un impulso breve y doloroso desde las piernas, pero éstas ya no respondían. Los músculos del tórax, agotados y tensos, no podían expandirse con normalidad. La acumulación de dióxido de carbono en sangre provocaba una sensación insoportable de asfixia. Médicamente, este es el punto en el que ocurre el fenómeno conocido como asfixia postural. Al no poder levantarse para inhalar, la respiración se vuelve mínima, la saturación de oxígeno cae en picada y el cerebro recibe la señal final de que el cuerpo está muriendo. En medio de ese proceso, otro factor letal podía sumarse, un posible taponamiento cardíaco producto de un derrame pericárdico, consecuencia del trauma y el shock hipovolémico. Este acumulado de líquido y sangre alrededor del corazón impediría que se llenara y contrajera adecuadamente. Desde la perspectiva bíblica, en ese instante Jesús pronunció sus últimas palabras, con una voz que debió salir entrecortada y casi ahogada: consumado es. Médicamente, el esfuerzo de articular esas frases, en su estado, representaba un gasto de energía inmenso, probablemente el último que su cuerpo pudo dar. Finalmente, el corazón entró en fibrilación o en asistolia, un latido caótico o la ausencia total de actividad eléctrica, y la vida se detuvo. Lo que siguió fue el silencio absoluto, roto solo por el viento y el murmullo distante de la multitud. Cuando el soldado atravesó su costado con una lanza, tal como relatan los evangelios, brotó una mezcla de sangre y un líquido transparente. Médicamente, esto concuerda con la presencia de líquido pleural y pericárdico acumulado durante el suplicio, confirmando que la muerte había llegado. Así terminó, desde el punto de vista médico, una de las ejecuciones más crueles ideadas por el ser humano, un proceso en el que cada segundo estaba diseñado para prolongar el sufrimiento, hasta que el cuerpo, ya sin fuerzas, se rindiera por completo.